Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 19 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a dedicarnos a la poesía hispanoamericana contemporánea. Esta es la primera parte de esta sección. Este apartado se dedica a algunos de los representantes más importantes de la poesía hispanoamericana actual. Haremos referencia a algunos datos biográficos así como a sus libros más importantes en un marco geográfico tan amplio y diverso como el de Hispanoamérica, donde cada país goza de una situación sociopolítica distinta. La característica de la poesía en conjunto no puede ser otra que la diversidad. En ella podemos observar todo tipo de tendencias como la continuación de la poesía conversacional, la poesía social, la tendencia a la experimentación, la poesía humorística, el neobarroco, la prosa poética y la influencia de los medios de comunicación, del cómic, de la publicidad. Una de las características evidentes es una mayor presencia de la mujer en la poesía como consecuencia de la independencia lograda por ella en la sociedad y por su deseo de reivindicar su papel como creadora. Hemos preferido mostrar el trabajo de algunos de los autores más importantes a intentar mencionar a todos los autores que están trabajando en cada país. Somos conscientes de que no es más que una breve muestra, pero confiamos en que le sirva al alumno de inspiración para seguir ahondando en las corrientes actuales. Comenzamos hablando de Juan Gelman. Vamos a hablar ahora sobre Juan Gelman. Juan Gelman es un poeta argentino nacido en Buenos Aires en 1930. Se dedicó al periodismo y a la actividad política militando en organizaciones guerrilleras. En 1976, mientras estaba en Roma, se produce en Argentina un golpe de Estado, el encabezado por Videla, que desemboca en un régimen de terror en el que desaparecen 300.000 personas, entre ellas el hijo y la nuera de Gelman. A partir de entonces y hasta 1988 vivió en el exilio en Roma, Madrid, Managua, París y México y trabajó como traductor de la UNESCO. En el 2007 fue galardonado con el Premio Cervantes. Entre su obra poética destaca Violín y otras cuestiones, Gotán, Cólera Buey, Traducciones 3, los poemas de Sidney West, Fábulas, Hechos y relaciones, Si dulcemente, Citas y comentarios, Hacia el sur, Composiciones, Interrupciones 1, Interrupciones 2, Anunciaciones, Carta a mi madre, Salarios del impío, Divaxu, Valer la pena, Mundar, De atrás adelante en su porfía, Bajo la lluvia ajena, El emperrado corazón amora y Hoy. El primer libro con el que destaca es Gotán, publicado en 1962. El nombre del libro es la palabra utilizada en el dialecto lunfardo para llamar al tango. El libro es un homenaje a esta música popular y al pueblo llano de donde surge. Utiliza un lenguaje popular al igual que los poetas conversacionalistas, salpicado de humor, tristeza, rabia, y en ellos hace una crítica social y política. En esta obra hay poemas sobre la madre soltera, el obrero caído del andamio, la ternura de los hijos, el anhelo de la revolución o la revolución cubana. En 1971 publica la versión definitiva de su libro Cólera Buey. En ella afianza el lenguaje y estilo utilizado ya en Gotán, caracterizado por los coloquialismos, con la introducción de formas vulgares, muletillas, formas incorrectas o diálogos y también neologismos, y da un paso más acercándose al surrealismo. Incluimos aquí como muestra el siguiente poema. Final. Ha muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas. Querido Juan, has muerto finalmente. De nada te valieron tus pedazos mojados en ternura. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por un agujerito y nadie haya ponido el dedo para que te quedaras? Se habrá comido toda la rabia del mundo
por antes de morir y después se quedaba triste, triste apoyado en sus huesos. Ya te abajaron, hermanito, la tierra está temblando de ti. Vigilemos a ver dónde brotan sus manos empujadas por su rabia inmortal. En su libro Traducciones 3, los poemas de Sidney West, publicado en 1969, el poeta continúa un juego comenzado ya en Cholera Buey, en el que se inventa un poeta, en este caso Sidney West, cuyos poemas dice estar traduciendo. En ellos se narran anécdotas de diversos conocidos de Sidney West. En 1971 publica su libro Fábulas, compuesto por 16 poemas en los que introduce a una serie de personajes históricos, mitológicos e inventados. En los poemas hace semblanzas de estos personajes en las que mezcla también detalles íntimos y cotidianos y entremezcla registros lingüísticos. Además de personajes históricos, hay también personajes anónimos identificados tan solo por sus nombres como Eugenio, Miguel o Joaquín. A través de la yuxtaposición de las hazañas de los héroes con las anécdotas más cotidianas de su vida y reflexiones de tipo social, y a través de la mezcla del lenguaje culto con el más coloquial, lo que hace Hellman es desmitificar, poner en entredicho y cuestionar a esos héroes. A partir del exilio, Hellman pasa unos años sin publicar hasta 1980, en que publica Hechos y Relaciones, en los que vemos un cambio de tono en su poesía, ahora impregnada de dolor y desgarramiento. Tras el exilio, en 1986, escribe uno de sus libros más importantes, Carta a mi madre, un largo poema dedicado a su madre fallecida mientras él estaba exiliado en París. Es un libro desgarrado, lleno de preguntas, todas esas preguntas que ya no le podrá hacer a su madre. Vamos a hablar ahora sobre Jaime Sabines. Este poeta mexicano, nacido en Chiapas en 1926, estudió 3 años de medicina en la universidad, pero luego abandonó esta carrera e hizo estudios de lengua y literatura castellana en la Universidad de México, aunque sin conseguir titulación alguna. Trabajó como vendedor de telas, actividad que compaginó con la política y la escritura. Entre sus obras destacan Espero curarme de ti, No es que muera de amor, Oral, La señal, Adán y Eva, Tarumba, Diario, Semanario y poemas en prosa, Yuria, Tlatelolco, Mal tiempo, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, Otros poemas sueltos, Nuevo recuento de poemas y Los amorosos, cartas a Chepita. Se mantuvo siempre alejado de tendencias y de capillas, siendo un creador solitario cuya poesía traduce tristeza, amargura y desengaño. Su primer libro, Oral, publicado en 1950, ya marca el tono de lo que será su poesía, como podemos ver en un extracto del poema Lento, amargo animal. Lento, amargo animal que soy, que he sido amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. En su libro Adán y Eva, publicado en 1952, recrea el mito bíblico con un poema en prosa. En 1954 publica Tarumba, un libro con un estilo surrealista en el que su poesía se va acercando a la poesía lírica que cultivaría posteriormente. El poema se inicia con estos versos. Tarumba. Yo voy con las hormigas entre las patas de las moscas, yo voy con el suelo por el viento, en los zapatos de los hombres, en las pezuñas, las hojas, los papeles, voy a donde vas, Tarumba, de dónde vienes, vengo. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, publicado en 1971, es un libro en 2 partes en torno a la muerte de su padre. La primera parte comprende poemas escritos mientras estaba éste muy enfermo y la segunda 3 años después de su fallecimiento. Entre los poemas hay algunos tan desgarrados como este soneto en el que el poeta llama a su padre para que vuelva a la vida. Padre mío, Señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte,
Saca tu cuerpo viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte. Saca tu corazón igual que un río, tu frente limpia en que aprendí a quererte, tu brazo como un árbol en el frío, saca todo tu cuerpo de la muerte. Amo tus canas, tu mentón austero, tu boca firme y tu mirada abierta, tu pecho vasto y sólido y certero. Estoy llamando, tirándote la puerta, parece que yo soy el que me muero. Padre mío, despierta. Vamos a hablar ahora sobre Roque Dalton. Este poeta salvadoreño estudió Derecho en Chile y en El Salvador y militó en el Partido Comunista. Vivió exiliado en Guatemala, México, Praga y La Habana. Murió asesinado en El Salvador en 1975 por sus propios compañeros de partido. Cultivó la poesía, la novela, el teatro y el ensayo. Su obra poética consta de 16 poemarios, entre los que destacan La ventana en el rostro, de 1962, El turno del ofendido, del mismo año, Los testimonios, del 64, Taberna y otros lugares, del 63, y Poemas clandestinos, del 75. En ellos podemos distinguir una primera etapa en la que se acusa la influencia de Pablo Neruda, una segunda etapa en la que predomina el humor, la ironía y el erotismo, y una tercera etapa de mayor militancia política en la que vuelve al verso libre. Incluimos aquí uno de sus poemas en el que, con el característico tono reivindicativo de su poesía, se pregunta por el sentido de la vida. Preguntas para vivir. ¿Quedarse más acá de la palabra? ¿Restrenar la coraza indiferente que desde el polvo estable alzaron los abuelos contra el abrazo múltiple? ¿Violentar la pupila muy a pesar del alba? ¿No defender el surco de vegetal preñez, su futuro de pan que anuncian lluvias áureas? ¿Caminar sin sentido como un asta cobarde? ¿Caer después de adivinar, o ver, o conocer? ¿No dar la mano ante la mano, el pecho ante el fusil? ¿Llorar? ¿Convencernos el brazo antes de conquistar la empuñadura de la espada? ¿Regatearle a los himnos su vasija de carne, sus ecos conturbados, formando un genital ascendimiento? ¿Callar? Vamos a hablar ahora sobre José Emilio Pacheco. Este escritor mexicano nació en 1939 y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de México, pero luego lo abandonó para dedicarse a la escritura. Empezó a escribir en la adolescencia y pronto participó en numerosas revistas literarias. Cultivó la narrativa, el ensayo y la poesía. En su producción poética destacan los libros Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces y Los trabajos del mar. En su obra poética hay un recorrido por los temas fundamentales de la literatura, el amor, la vida, la muerte, el tiempo o la propia actividad poética. Estilísticamente se caracteriza por una búsqueda de la sencillez en la expresión. A lo largo de ella, Pacheco reflexiona sobre el paso del tiempo como en el siguiente ejemplo. Aceleración de la historia. Escriba unas palabras y al minuto ya dicen otra cosa, significan una intención distinta, son ya dóciles al carbono 14, criptogramas de un pueblo remotísimo que busca la escritura en tinieblas. Ligadas a la idea del paso del tiempo, el poeta reflexiona sobre el sentido de nuestra vida. La rueda. Solo es eterno el fuego que nos mira vivir. Solo perdura la ceniza. Funda y fecunda la transformación, el incesante cambio que manda en todo. Solo el cambio no cambia y su permanencia es nuestra finitud. Hay que aceptarla y asumirla. Ser del instante, material dispuesto a seguir en la rueda del hoy, aquí y mañana en ninguna parte. Vamos a hablar ahora sobre Blanca Varela. Blanca Varela es una poeta peruana que estudió letras en la Universidad de Lima. En 1947 se trasladó a París y allí conoció a Octavio Paz, que ejerció una gran influencia sobre ella y la puso en contacto con los círculos intelectuales del momento, entablando amistad con figuras como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Rufino Tamayo, Giacometti, Leger y Henri Michaud.
Posteriormente vivió en Florencia y en Washington trabajando como traductora y periodista. A partir de 1960 se instala de forma permanente en Lima, donde murió en el 2009. Cultivó la poesía publicando su primer libro, Ese puerto existe, en 1959, bajo la insistencia de Octavio Paz. En él se nota la influencia surrealista en algunos poemas que posteriormente eliminó de otras ediciones. Entre las obras que publicó posteriormente destacan Luz de día, de 1963, Valses y otras falsas confesiones, de 1972, Ejercicios materiales, del 93, El libro de barro, del 93 y Concierto animal, de 1999. La difusión de la obra de esta poeta ha sido lenta, ya que ella misma se mantuvo al margen de los círculos literarios, publicó con parsimonia y concedió escasas entrevistas. Los pilares de su obra son el dolor y la frustración, y entre sus temas destacan la pérdida, el exilio y el vacío, así como cierta tendencia mística en sus últimos poemas. Transcribimos a continuación uno de sus poemas. Así debe ser. Así debe ser el rostro de Dios, el cielo rabiosamente cruzado por nubes grises, violetas y naranjas, y su voz, el mar de abajo, diciendo siempre lo mismo, tan monótono, como el primer y el último día. Vamos a hablar ahora sobre Olga Orozco. Esta poeta argentina estudió filosofía y letras en Buenos Aires y trabajó como periodista y actriz. Fue integrante del movimiento surrealista argentino. Falleció en Buenos Aires en 1999. Cultivó casi exclusivamente la poesía. En su obra tiene importancia el territorio de la infancia y la adolescencia como puerta iniciática. Utiliza el versículo y hace un inteligente uso de los tropos, entre ellos, con frecuencia, el oxímoron. De lejos, de 1946, Las muertes, de 1952, Los juegos peligrosos, de 1952, Museo salvaje, del 74, 29 poemas, del 75, Cantos a Berenice, del 77, Mutaciones de la realidad, del 79, La noche a la deriva, del 84, En el revés del cielo, del 87 y Con esta boca en este mundo, del 84. La poesía de Olga Orozco se acerca al surrealismo. Entre sus influencias se encuentra Rilke, Nerval, Baudelaire, Rimbaud y San Juan de la Cruz. Su poesía está plagada de imágenes simbólicas cuyas claves debemos desvelar nosotros mismos. El suyo es un mundo fantástico y esotérico en el que lo importante no es lo social, sino lo individual y la realidad interior. Entre sus temas observamos en su obra la idea de tránsito a un mundo mágico y esotérico en el que radica la esencia del ser, como vemos en el siguiente fragmento. Es angosta la puerta y acaso la custodian negros perros hambrientos y guardias como perros, por más que no se vea sino el espacio alado. Tal vez la muestra en blanco de una vertiginosa dentellada. Es estrecha e incierta y me corta el camino que promete con cada bienvenida, con cada centelleo de la anunciación. Otro de los temas que aborda en sus poemas es la soledad. Mi soledad está hecha de ti. Lleva tu nombre en su versión de piedra, en un silencio tenso donde pueden sonar todas las melodías del infierno. Camina junto a mí como tu paso vacío y tiene como tú esa mirada de mirar que me voy más lejos cada vez, hasta un fulgor de ayer que se disuelve en lágrimas, en nunca. La dejaste en mis puertas como quien abandona a la heredera de un reino del que nadie sale y al que jamás se vuelve. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.